10 de la mañana con 18 minutos. Continuamos con más en directo. Esta mañana nos acompaña Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución. Con él vamos a aprovechar para hablar sobre varios temas, pero empecemos, digámoslo así, por el tema del día, que es Venezuela, por esa gran expectativa que tenemos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Carla, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, este comunicado de la Cancillería ha sido denominado, calificado por otros partidos políticos como tibio respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. La Cancillería es parte de nuestra diplomacia, Carla. Yo creo que cualquier Cancillería, no solamente en el Perú, sino en el mundo, guarda ciertos términos diplomáticos que van en consonancia con el comunicado de la OEA, ¿no es cierto? Es decir, llamando a la paz, a la reflexión, al diálogo. Yo como congresista he criticado y he rechazado todos los actos de violencia que se han sucedido en el hermano país de Venezuela. Me solidarizo con todo el pueblo venezolano, que es el que más sufre. ¿Con todo el pueblo venezolano o los estudiantes reprimidos por el oficialismo? Especialmente ellos, efectivamente, y se rechaza cualquier acto o tipo de violencia. Lamentablemente en Venezuela se están vulnerando las libertades fundamentales, las libertades de opinión, las libertades de prensa. Eso es un hecho factual, no se puede tapar el sol con una mano ni con un dedo, y hay que condenarlo en todas sus formas. Y creo que el gobierno peruano ha hecho bien, y la Cancillería, en consonancia a lo que después, el día de hoy, ha hecho la OEA, en llamar a la paz, al diálogo y mostrar su seria preocupación por lo que sucede con un hermano país y con un hermano pueblo, ¿no? Ahora, le pregunto esto porque el presidente Ollanta Humala muchas veces, esto en el marco de la Haya, ha mencionado que él dirige la política exterior de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces esperábamos de alguna manera un comunicado un poco más contundente por la situación, sobre todo porque somos un país que ha vivido lo mismo que Venezuela y que sabe lo que es pasar por las cosas que está pasando en Venezuela. Entonces, ¿no sería más contundente o tenemos que pensar que seguimos hablando del presidente Ollanta Humala, que dijo que el ejemplo a seguir es Chávez, ¿no es cierto? Y que avaló obviamente las elecciones que dieron como ganadora a Maduro? A ver, varias aristas. El presidente de la República se encuentra en el Medio Oriente y creo que es un ejemplo lo que está haciendo porque ha ido a visitar a Israel y a Palestina, dos países enfrentados, dos pueblos hermanos. Yo como hijo y nieto de palestinos veo además con más agrado aún su visita al Medio Oriente porque de alguna manera trata pues de llevar un mensaje de paz y de unión entre dos países cercanos y vecinos. Y creo yo que el comunicado, por otro lado, de la Cancillería guarda relación con lo que ha señalado el día de hoy la OEA, es decir, mostrar una seria preocupación por los hechos acontecidos en Venezuela, llamar a la paz, al diálogo y a la reflexión. El presidente de la República es respetuoso del Estado de Derecho, lo está demostrando en el Perú, de las libertades de opinión, ¿Pero de hay Estado de prensa. Derecho en Venezuela? Yo pienso que hay recortes y vulneraciones importantes que no se pueden permitir, ¿no? Yo creo que Entonces, no hay Estado de Derecho. hay un Estado de Derecho recortado, ¿no? Yo pienso que hay un Estado de Derecho recortado, es lamentable lo que está sucediendo en Venezuela y invocamos a las autoridades de Venezuela, al presidente Maduro y a las demás autoridades gubernamentales que extiendan un brazo de paz al pueblo, un brazo reflexivo, de entendimiento. Pero si les llaman fascistas. No puede reinar. Pero si acabamos de escuchar al ministro, ¿no es cierto?, hablando con los trabajadores petroleros que van a salir en marcha a apoyo de Maduro, mencionar que van a luchar contra el fascismo, con el fascismo de derecha. Evidentemente esas palabras no ayudan, no es un mensaje de paz, es un mensaje más bien belicista y por eso invocamos al gobierno de Venezuela que reflexione y que piense más bien en el pueblo, un pueblo hermano, un pueblo que está sufriendo, un pueblo que se está desangrando y que reine no solamente la paz, sino un clima de reflexión. Y creo yo que como peruano, como ciudadano peruano y como congresista de la República, no me queda otra que solidarizarme con el pueblo venezolano y rechazar cualquier tipo de vulneración a las libertades de opinión, de prensa, a la vulneración a las libertades individuales, Pero ya por se están supuesto. vulnerando, digamos, los países hermanos. ¿Qué es lo que tienen que esperar y qué es lo que tienen que ver para dar un apoyo? Porque, digamos, ya recortaron, y usted mismo lo ha dicho, los derechos de opinión, de información, hay represión, hay detenciones. Entonces, ¿qué se está esperando? Seguramente va a haber un mensaje, de acuerdo a las circunstancias, más decidido
por parte del UNASUR. Hay que esperar lo que UNASUR también señale. Ojo que el UNASUR ha sido totalmente, pero además groseramente manipulado, ¿no? Porque aquí justamente tenemos en El Comercio el texto original Sí. que sale publicado en la página web, mientras que ayer Jagua, aquí en directo, lo tuvimos leyendo un comunicado de UNASUR que estaba totalmente distorsionado, ¿no? Le han aumentado partes convenientes. Y por eso UNASUR seguramente va a emitir, me imagino yo, como abogado lo digo, una nota de protesta contra esta alteración de este Esto pasó ayer. documento, por supuesto. Y creo que no queda otra que UNASUR se pronuncie al respecto, ¿no es cierto? Pero no solamente UNASUR, la OEA ha tenido un comunicado muy parecido al de la Cancillería peruana, que felicitamos. Yo creo que todos los países, no solamente sudamericanos, sino latinoamericanos, más allá, Carla, de las discrepancias o concordancias políticas o ideológicas, yo creo que todos debemos velar por la democracia y el Estado de Derecho. Y Pero hay, lamentablemente en Venezuela no lo está viendo. no Yo lo está. lamento, por supuesto que no. No hay, para usted está clarísimo. Pero yo lo tengo bastante claro, yo siempre lo he tenido claro. O sea, mi discurso, mi querida Carla, es un discurso permanente en el tiempo. Es un discurso que incluso lo dije en la campaña del año 2011 y lo he venido diciendo en los últimos años, ¿no es cierto? Pero parece ser que no se comparte en su bancada, ¿no es cierto? Que apoyan a Maduro en algunos No, casos. yo no creo. Yo creo que pueden haber ciertas opiniones o concordancias en materia económica, en algunos casos, digo, no en todos. Pero yo creo que en el tema del Estado de Derecho, de la democracia y las libertades civiles, yo creo que toda la bancada concuerda que lo que está sucediendo en un hermano país no es pues el ejemplo a seguir, ¿no? Vamos a dejar Venezuela, porque seguramente, no sin antes preguntarle, por supuesto, qué es lo que espera el día de hoy. Nosotros estamos un poco preocupados, en realidad, con lo que podría suceder el día de hoy con Leopoldo López. Bueno, tengo entendido que Leopoldo López el día de hoy se va a entregar a la justicia venezolana. Yo espero que no hayan actos pues, de represión contra su persona y que más bien cunda la justicia y lo que es el Estado de Derecho. Por eso, Carla, y no es haciendo un poco de publicidad a nuestros proyectos de ley, es importante recuperar al Senado de la República, es importante recuperar un sistema bicameral. En Venezuela, como en el Perú y como en Ecuador, Muy bien. existen los sistemas unicamerales, una sola cámara. No existe pues esta reflexión que debería existir en un sistema de doble cámara, en un sistema de Senado, ¿no? Que ese será tema, sin ¿Cómo duda, no? de otra discusión. Pero ¿Cómo vamos no? a pasar a hablar ahora sobre Chile, ¿no es cierto? Que es otro tema también que está ahí pendiente, y es que Sebastián Piñera sigue mencionando sobre el triángulo terrestre, ¿no es cierto? Y dice que las autoridades peruanas están hablando de más. Inclusive se ha ido en contra de nuestra canciller Eda Rivas. ¿Es una rabieta, como han mencionado otros? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí finalmente? ¿Cuál es la actitud del Perú al respecto, ¿no? Yo creo que Chile está apostando a la dilación. Hay un problema en lo que en doctrina política se llama el pato rengo, es decir, cuando un gobierno está de salida, han habido elecciones y está por entrar y suceder otro gobierno, otro presidente de la República, entonces el pato rengo quiere decir que hay una poca legitimidad en sus actos, ¿no es cierto? Porque están a días de suceder un gobierno con otro en el hermano país de Chile. Por lo tanto, me parece que las autoridades que están de salida quieren de alguna manera dilatar con algunas actitudes políticas o jurídicas al respecto para que el otro gobierno finalmente sea el que se ponga de acuerdo con el nuestro, en este caso. Y hemos visto actos de dilación bastante groseras, ¿no es cierto? Por ejemplo, pedir que el Perú suscriba a la Convemar o pedir que el Perú modifique su constitución Pero no política se del están Estado. reuniendo los grupos técnicos para ver efectivamente las coordenadas para ya ver el límite marítimo. Sí, se están reuniendo los grupos técnicos, pero una cosa es lo que dicen los técnicos y otra cosa puede ser lo que dicen los políticos. Entonces puede haber un doble discurso, que evidentemente para mí es una opinión personal, no comprometo con esto al Ejecutivo ni mucho menos, está viendo en Chile, ¿no es cierto? Entonces creo yo que el Poder Ejecutivo peruano está actuando de una manera seria, haciendo cumplir la sentencia a rajatabla, sin mayor tipo de dilaciones, y es por eso que el presidente Ollanta Humala, al día siguiente que se dio el fallo en la Corte de la Haya, envió a una serie de buques para que ya hagan posesión de lo que el fallo de la Haya había esgrimido. Por lo tanto, yo creo que hay que, de buenas maneras, por supuesto, exigir al gobierno chileno que cumpla sin mayores dilaciones la sentencia dada, ¿no? A que se comprometieron además, ¿no? Muy bien, vamos a pasar ya al tema político, pero ya más de nuestro país, ¿no es cierto? Hay dos temas que
que tienen que ver básicamente con su comisión, ¿no es Bueno, cierto? Y con su partido. Con su partido, Zenaida Uribe, ¿qué va a pasar finalmente? No hemos escuchado a la primera dama, pero en el caso como presidenta, ¿no es cierto?, del partido, sobre el tema Zenaida Uribe. Y ella ha mencionado ayer que se llevan de las mil maravillas, que no hay ningún problema entre ellas, pero sin embargo no le hemos escuchado hablar a nadie en Heredia pero sobre el ¿quién tema. dice que se iban mal en todo caso, no? O sea, ese fue por ahí un rumor. En todo caso, yo creo que ha hecho bien Zenaida en pedir una licencia o en pedir su separación momentánea del partido y la bancada hasta que se esclarezcan los hechos. Creo que es lo lógico. Y esperemos las pruebas de cargo y las pruebas de descargo para que la verdad salga a flote y que en un proceso justo, respetando el debido proceso, no politizando, ni que Estamos haya... hablando de una congresista que ha utilizado su investidura para amenazar a un director del colegio Esa, diciendo que venía de parte de una empresa, ¿no es sí, cierto?, para que se siguiera con la licitación. esa es la imputación. Zenaida Uribe dice que no, habrán pruebas de cargo, pruebas de descargo. Yo soy abogado, mi querida Carla, y yo te hablo como abogado también. Entonces hay que poner sobre el tapete, sobre la mesa, ambas pruebas y seguramente la Comisión de Ética, confiamos en ella, en un proceso justo, no politizado, no digamos sobreponiendo intereses subalternos o partidarios, sino la justicia y la verdad, dilucide y resuelva al respecto Pero ¿qué con el Pleno interés, del quién Congreso de la tendría el República. interés en todo caso de, digamos, de acusarla falsamente a Zenaida Uribe? Recordemos que ella se fue contra el congresista Rayardo y el congresista Rayardo le dio plazo y ella tuvo que salir a Hizo disculparse, ¿no? mal ella, ha reconocido su error. Yo lo conozco a Renzo. Renzo es un buen parlamentario, es una persona honesta. Y yo evidentemente no creía pues, que Renzo Rayardo hubiese hecho estos actos. Zenaida ha hecho bien en reconocer ese error, que ha sido mal informada, y en pedir disculpas, en pedirle disculpas. Pero estas cosas que han salido a la luz son imputaciones que habrán que dilucidarlas en un proceso justo. Hay que Son, esperar el proceso. son imputaciones, pero por ejemplo con pruebas con las que ella no quería hablar, ¿no es cierto? No quiere hablar de su vida privada o personal cuando está relacionada lamentablemente con la denuncia y tendría que haber dado sus Seguramente, descargos. seguramente lo va a hacer, Carla. Yo creo que sí, Zenaida. Van a la Comisión En de ese Ética de todas maneras momento entonces. entiendo que sí. ¿No la van a tratar Y de blindar no, en no va a Gana haber Perú? no va a haber ningún tipo de blindaje. Esperemos que Zenaida, porque no solamente es una colega de bancada, sino es una colega de parlamento, salga bien librada con la verdad y la justicia, por supuesto. Y si ella no tiene la razón, ya ha mentido, tendrá que estar sancionada. O sea, ¿Será acá nadie blinda a desaforada nadie. si la encuentran culpable? Bueno, ese es un tema que tendrá en todo caso que dilucidar. Si llegara el caso y si fuese el Pero forma caso, parte de su la subcomisión partido, de ¿no? De su acusaciones. bancada, Eso no ¿no? depende de la bancada, eso depende de un fuero judicial o Claro, fiscal. pero depende de la bancada protegerla, Es ¿no? que Y la según bancada, Carla, no información la de va a proteger. comercio, por ejemplo, que menciona que el grupo va a pedir que la Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto?, vea el caso solo la Fiscalía y bloquear de alguna manera la investigación en el Congreso de la República, la parte política. La parte política la va a ver la Comisión de Ética y la parte judicial y como no jurídica la ve el Ministerio Público. Como estamos viviendo, felizmente, Carla, en un Estado de Derecho, son las instancias correspondientes las que se harán cargo. No va a haber ningún tipo de blindaje, te lo aseguro. No van a pedir entonces que solamente el caso se vea en la Fiscalía. No solamente la Fiscalía, tengo entendido que ella misma se va a someter, y el partido lo ha dicho, a la Comisión de Ética. En el comunicado de la misma Zenaida Uribe, ella ha señalado que se somete a la investigación de la Comisión de Ética. Claro, pero se lo pregunto, porque hay miembros de Gana Perú también en la comisión, ¿no es cierto? Pero somos minoría. Sí, pero de alguna manera, usted Carla, sabe cómo es la política, ¿no es cierto? pero somos minoría y no depende de Gana Perú, depende de una serie de bancadas políticas como el Fujimorismo, el aprismo, Solidaridad, PPC, etcétera, Pero la pregunta que ha sido, seguramente la van a investigar. pero el pedido ha sido, digamos, la pregunta ha sido concreto. No van a pedir que solamente lo investigue la fiscalía, No, de digamos. ninguna manera, de ninguna manera. Yo creo que las instancias correspondientes, como el Congreso de la República y el Ministerio Público, la van a investigar. Y si ha cometido algún error o algún acto, una inconducta funcional, tendrá que ser sancionada, Carla. Yo creo que no va a haber ningún tipo de blindaje, estoy seguro de ello. Muy bien, ojalá que la Comisión de Ética vea el tema. Antes de irnos, hay un tema también que nos ha llamado muchísimo la atención y esta propuesta del expresidente Alan García, ¿no es cierto?, sobre el tema de pena de muerte para los asesinos. ¿Usted como presidente de la Comisión de Constitución? No, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Yo creo que los asesinos o los violadores deben tener la máxima sanción. Para esto incluso hay hasta cadena perpetua. Pero si nosotros estamos propugnando por un sistema de rehabilitación, de resocialización del penado, del interno,
La pena de muerte no conlleva a ningún tipo de grado de resocialización o rehabilitación del interno a la sociedad. La pena de muerte, además hay un grave problema en la pena de muerte, que es el error judicial. Y han habido casos en el Perú en la historia, no solamente del monstruo Armendáriz, sino muchos más. Yo como penalista hasta he hecho tesis sobre eso, en que han ido al patíbulo, por así llamarlo, personas inocentes y han sido condenadas con error judicial, con fallas, porque los magistrados, Carla, también se pueden equivocar. ¿A qué respondería entonces esta propuesta? Ojo que ya lo ha hecho él en su gobierno. Es demagogia, ¿no? Lo hizo en su gobierno, yo lo tengo mucho respeto y aprecio incluso al expresidente García, lo hizo en su gobierno sabiendo el expresidente que no iba a llegar a buen puerto y que no se iba a aprobar la norma. Pero claro, para las tribunas, para quedar bien con las tribunas, es una, digamos, una afirmación populista, lanzó esa idea y al final no fue aprobada en su propio gobierno. Yo respeto su idea, su opinión del presidente García, pero creo que es una frase populista, popular en todo caso, que, te repito, yo no estoy de acuerdo, nunca voy a estar de acuerdo que los culpables, los delincuentes, las bandas criminales, los que violan o los que matan, tengan la máxima sanción, pero la pena de muerte no. Yo creo que la única persona que puede disponer de la vida de la gente es Dios, ¿no es cierto? Y además viendo el error judicial. Pero en todo caso el Ejecutivo, nuestro gobierno, no está haciendo mucho tampoco, ¿no es cierto?, para que la gente no dé asidero a las declaraciones de Alan García, ¿o no? El gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance en materia de lucha contra la criminalidad, como Entonces, lo hace el Congreso de la República. El gobierno está haciendo una importante labor de inteligencia, no es de un día para otro. Nos han dejado lamentablemente una Fuerza Armada y Policial absolutamente en malas condiciones, deteriorada en los sueldos, en el equipamiento. Bueno, pero ustedes el gobierno se ha preparado para eso. Tienen en sus manos, ¿no es cierto?, presupuesto, tienen en sus manos reestructuraciones, tienen un consejo de seguridad que no funciona. Entonces, la voluntad parece que no está. Se ha aumentado a las Fuerzas Armadas y Policiales de manera gradual, se les está equipando de la mejor manera, incluso se han comprado unas centenares de patrulleros inteligentes, de helicópteros, de armas, cosas que no había antes. Lo que pasa es que la reforma, Carla, no es de un día para otro, hay que ser sincero. Yo creo que el gobierno está haciendo todo lo humanamente posible, pero además la lucha no solamente es del gobierno, es integral, es de la sociedad, es del Poder Judicial, es del Ministerio Público, es de los organismos constitucionalmente autónomos, es de los medios de comunicación, del empresariado, de la sociedad civil organizada. Pero para eso tiene que diseñarse un plan concreto que salga del Ejecutivo, ¿no es cierto?, con voluntad política, presupuesto. Y parece ser que eso no lo tenemos. Más allá de los patrulleros inteligentes, como estrategia no vemos mucho. Vemos que acaba de fallecer el hijo de una autoridad, por ejemplo, y esa es una de las pocas cosas que hemos visto solo este fin de semana. Hay la voluntad política, se han desarticulado una serie de bandas. Otro día que tú me invites te puedo incluso demostrar con cifras y con estadísticas la cantidad de bandas que se han desarticulado, bandas criminales, por supuesto. Y creo, Carla, que falta mucho por hacer. Seguramente han habido errores, se están superando en el camino. Pero te repito, la lucha no solamente es del Ejecutivo, del Congreso y de las autoridades, también es de la sociedad civil, en la cual la prensa también debe estar inmersa y comprometida. Pero la sociedad civil es la que más está afectada. Seguramente, sí. Muy bien, muchísimas gracias, congresista, por haber venido. Conversábamos con Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución. 20 segundos. Mañana, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche en el Colegio Médico, va a haber un conversatorio sobre el retorno a la bicameralidad. Están invitados una serie de autoridades de todas las bancadas, Jorge el Castillo, el señor Raúl Castro Estañaro, el señor Yoshiyama, el señor Antero Flores Araos, quien habla, Enrique Bernales, una serie de personalidades del derecho, porque se va a comenzar a discutir, como el año pasado también ha habido, pero ahora a través de un conversatorio sobre el Senado y la bicameralidad. Le prometo invitarlo para hablar sobre Colegio Médico del Perú a las 6 de la tarde. Luego del Cherry, ¿no es cierto?, el congresista Chejade. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Gracias, Carlos.